Queridos hermanos, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, ya sea la hora que estén viendo este video y desde donde nos estén acompañando, querida familia de Mejores Familias de la Iglesia. Dios les bendiga muchísimo. Qué bueno que se siguen conectando, qué bueno que están siguiendo este maravilloso estudio. Ya estamos de regreso. Vamos a terminar con el capítulo 3 que estábamos estudiando la semana pasada. Y estábamos hablando sobre la universalidad del pecado. Estábamos hablando cómo el pecado ha alcanzado a todo hombre. Todo hombre, decía Pablo, todo hombre es mentiroso, todo hombre es pecador, no hay justo ni aun uno. Y llegábamos a esta conclusión que la ley en el pasado vino a revelar el pecado. Ponía de manifiesto que el hombre es pecador, pero la ley en sí misma no alcanza tampoco, no sirve para justificar al hombre. No hay excusa, ¿verdad? Todos son pecadores, pero la ley no ayuda a el plan de salvación. La ley lo único que hace es poner de manifiesto, exhibir que todo hombre es pecador. Entonces, con esta primera parte del capítulo 3, ¿verdad? En el verso 19 que terminábamos, dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces terminábamos nuestra enseñanza la semana pasada diciendo que la ley solamente es eficiente en poner de manifiesto que todo ser humano es pecador, que no hay justos, no hay buenos. A la medida de Dios, al estándar de Dios, no hay buenos. Pero el amor de Dios es incomparable, es infinito, es perfecto, es maravilloso, y es incondicional para con los que aman. El amor de Dios es incondicional porque no importando nuestra condición, no importando nuestra necedad, no importando nuestra ignorancia, no importando el tamaño de nuestro pecado, Él nos amó primero y decidió en su soberana e infinita misericordia, decidió llamarnos a la salvación. Entonces, terminábamos así y vamos a continuar con nuestro estudio. Vamos a avanzar. Es la segunda parte de este capítulo 3 del libro de Romanos. Justificación por la fe. La semana pasada hablábamos sobre esta enseñanza bíblica, esta doctrina fundamental para los cristianos, que es la doctrina o la enseñanza sobre la depravación total del hombre, en donde nosotros concluíamos que el pecado alcanzó a todo ser humano. Y todo ser humano está en pecado, tiene una mentalidad llevada y arrastrada al pecado. Esa es la doctrina de la depravación total. No hay un solo ser humano que por sus propios méritos, que por sus propias obras, tenga la capacidad de presentarse delante de Dios. Dios es santo, Dios es perfecto y como dice su palabra, Él está airado todos los días con el pecador. Pero grande es su misericordia y grande es su amor. El versículo 21 de esta segunda parte del capítulo 3 comienza con una frase que cambia totalmente el enfoque. Pero ahora. El versículo dice así, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Esto es muy hermoso porque Pablo en la primera parte del capítulo 3 nos pone un panorama devastador. No hay justo ni a uno,
¿sí? No somos mejores que los judíos, no son mejores que nosotros, no hay quien busque a Dios, no hay quien entienda, no hay ni uno solo, no hay ni uno solo justo, no hay, todos, dice, se desviaron, todos se hicieron inútiles. Veíamos la definición de inútil de acuerdo al contexto griego, ¿verdad? Y nos pone este panorama. Y termina diciendo Pablo, y la ley no es suficiente para salvar. Y en este caótico inicio del capítulo 3, ¿sí? Nos pone este panorama. Todos estamos separados de Dios. Y no hay manera de que un ser humano pueda estar delante de la presencia de Dios. Y entonces, ¿ya se acabó todo? Pues no. Querida familia, Dios les bendiga mucho. Qué bueno que se están conectando. Por favor, repórtense, saluden. Dios les bendiga muchísimo. Pónganle ahí dónde se encuentran en este momento, desde dónde están. Y saluden, familia, saluden, por favor. Ya saben que no me gusta estar aquí solito. Todavía no me acostumbro a la tecnología. No hay como estar de frente, en persona, pero bueno, estos son los recursos de hoy en día, así es que saluden, eh, pónganle ahí si está toda la familia o si están solos, dejen un like, suscríbanse al canal, compartan el video para que otros puedan tener acceso a estos estudios bíblicos. Esta también es una manera de nosotros poder proclamar el evangelio. Esta es una manera de poder acercar a nuestras familias al conocimiento de Dios. Así que familia, Dios les bendiga mucho. Pero ahora cambia totalmente el enfoque. El apóstol Pablo marca una transición, marca un cambio totalmente. Dice, pero ahora, es decir, antes de Cristo hay un panorama muy caótico. Antes de Cristo no hay manera de que por la ley una persona pueda presentarse delante de Dios. Por eso es que llegó un punto en donde era tanto el sacrificio, tanto el derramamiento de sangre, tanto el que Dios le dice al pueblo, estoy harto, estoy cansado de sus sacrificios, de su sangre de animales, del cebo de los machos cabríos, estoy cansado, ya no puedo más soportar sus sacrificios, porque no han entendido. Volvieron de los sacrificios, un ritual, una tradición, un mercado. ¿Se acuerdan que Jesús llegó al templo y todos estaban comercializando las palomas, los borregos, las ofrendas, los sacrificios? Ya no había un entendimiento, una constricción del corazón. Ya no se compungía el corazón por el pecado, ya solo llegaban al templo, compraban lo que les alcanzaba, lo depositaban y bueno, ya cumplían. Dios les dice, estoy cansado, que no han entendido que lo que quiero es que busquen al Señor con todo el corazón, que obedezcan. Quiero obediencia y no sacrificios. Así que la ley no funciona para salvar, pero sí funciona y es perfecta para exponer que todo hombre es pecador. Y en este caótico panorama, Pablo inicia el versículo 21 diciendo, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley. Es decir, en la ley sí estaba anunciada la justicia de Dios. En los profetas estaba anunciada la justicia de Dios. Pero no solo eso, fíjense qué perfecto. Por eso, a ver, familia, por eso es que nosotros tenemos una certeza y una convicción absoluta en que la Biblia es la palabra de Dios y no tiene errores. Muchas personas han tratado de combatir, de atacar la palabra de Dios diciendo, no, que tiene errores, que ha cambiado, que los autores, que la historia, que los manuscritos. No, la Biblia es la palabra de Dios, es tan exacta y tan perfecta
que todas las profecías acerca de Cristo se cumplieron a la perfección, pero no solo eso, sino hablando del tema de la justicia de Dios, en la ley, en el Antiguo Testamento, fue anunciada la justicia de Dios. Pero no solo eso, todavía hay más. La ley, la justicia de Dios, perdón, fue anunciada y fue anunciada también por medio de la fe en Jesucristo, en los profetas, en la ley, desde el Génesis. Tú le dirás en el calcañar, pero él te dirá, ella te dirá en la cabeza. Desde el Antiguo Testamento, en el Génesis, cuando vemos a Dios el Padre sacrificando animales para cubrir la vergüenza de Adán y Eva, con pieles de cordero, está anunciada la justicia de Dios, pero no solo eso, sino que está anunciada por medio de la fe en Jesucristo. Eso dice el versículo 22 del capítulo 3, para todos los que creen en Él. Y aquí es donde empezamos a entrar en este asunto de creer en Cristo. El amor de Dios, la bendición de Dios es para todos, la salvación es para todos los que creen en Él. Hay un detalle ahí. Para todos los que en Él creen. No para todos. Hay una condicionante. Para todos los que en Él creen. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Hay una diferencia. El amor de Dios es para todos. Ese amor infinito, ese amor incondicional es para todos los que en Él creen, porque los que no creen en Él ya han sido condenados. Y esto es súper importante para la fe cristiana. Muy, muy importante. Hay un cambio de enfoque en el versículo 21 y 22. Y Pablo lo deja claro y lo deja tajante. Muy tajante. El apóstol Pablo muy tajante en este sentido. Sí, dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada, es decir, ya había sido anunciada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios, pero no cualquier justicia, sino la justicia por medio de la fe en Jesucristo para los creyentes, para los cristianos. La doctrina sola, la sola fide o la sola fe, ¿verdad? Derivada de estos 5 puntos o estos 5 fundamentos de la doctrina de la reforma protestante, ¿verdad? Donde solo por medio de la fe, los cristianos, los creyentes, los hijos de Dios, creemos porque lo dice la Biblia, ¿sí?, que somos justificados solamente por medio de la fe. ¿De la fe en qué o en quién? De la fe, dice Pablo, en Jesucristo. Y esa fe funciona y aplica para todos los que creen en Él. San Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué maravilloso. Qué maravilloso para todos los que en Él creen. Esto es muy, muy importante que nosotros lo dejemos de verdad, familia, muy claro. Porque esta enseñanza sobre la justicia salvífica de Dios ahora se plasma en la muerte de Jesucristo. De tal modo que en la cruz, en la crucifixión, se encuentran la justicia de Dios y el amor infinito de Dios. Se cruzan.
Por un lado, el amor infinito, eterno y perfecto de Dios, que Dios es amor, y su justicia se encuentran en la cruz del Calvario para producir una explosión atómica gigantesca llamada salvación. La justicia de Dios se ha manifestado ahora, pero ahora, ¿por qué ahora? Por la muerte, resurrección de Cristo Jesús. Por eso ahora, es decir, a partir de la ascensión de Cristo, comienza la historia de la salvación, comienza la historia de la iglesia, comienza la historia de la gracia, ¿verdad? Que se inaugura en este evento portentoso de la muerte y la resurrección de Cristo. El carácter de Dios, una cualidad perfecta, eterna, absoluta del carácter de Cristo es su justicia. Dios es justo. Y eso es muy importante, ¿verdad? Porque decíamos la semana pasada en los primeros versículos del capítulo 3 que Dios es justo. Y si Dios a su vez, además de que es justo, es juez, entonces él no podría juzgar con justicia si fuera imperfecto o si pasara por alto solamente las transgresiones. Él, como un juez que juzga con justicia, tiene que ejercer esa justicia con rectitud. Es decir, darle a cada uno su justo pago. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, porque la paga del pecado es muerte. Y Dios, al ser un Dios justo, tiene que juzgar, y además juez, tiene que juzgar con justicia. Usted y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, merecíamos la muerte y por lo tanto estábamos condenados a la muerte eterna. Pero ahora, versículo 21, se ha manifestado esa justicia de Dios mediante la salvación por medio de la fe en Jesucristo. Esta justicia salvífica se ha manifestado ahora en la muerte de Cristo, en la resurrección de Cristo. Y es ahí en la cruz en donde se encuentran, se cruzan su justicia y su infinito amor, incondicional. Incondicional en el sentido de salvación. Porque tú y yo no merecíamos su amor y no merecíamos la salvación. Pero Él, no mirando eso, sino por su amor, por el puro afecto de su voluntad, quiso salvarnos. Nos llamó a la salvación. Ahora estamos en Cristo y tenemos vida y vida en abundancia. Qué maravillosa es la palabra de Dios, familia. Qué maravillosa. Gracias por sus comentarios. Ya vi que están comentando. Gracias por sus comentarios. Dios les bendiga muchísimo. Comenten, por favor, repórtense, saluden, compartan, por favor. Dios les bendiga mucho. Seguimos avanzando. Ahora, vamos a hablar el verso 23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces dice, pero ahora, decía el verso 21, ¿no? Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Que quede claro que Dios es justo. Al Dios proveer la salvación, Pablo está intentando decir, ojo, no se confundan. No es una cuestión de borrón y cuenta nueva. No es una cuestión de me hago de la vista gorda. Pablo quiere dejar muy en claro que Dios es santo, es perfecto y su justicia es perfecta. Y lo vuelve a recalcar.
por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y vuelve a dejarlo muy claro, no hay manera que el ser humano esté delante de la presencia de Dios, porque todos pecaron. No hay justo ni aún uno. Entonces, esta manifestación del amor de Dios a través de su sacrificio no es una cuestión romántica, no, es una cuestión jurídica, es una cuestión legal, es una cuestión de orden legal estrictamente perfecto, en donde hay un culpable y hay una sanción, que en este caso es la muerte. Cuando usted, digo, ojalá y nunca nadie tenga que llegar a esos lugares tan feos, pero si usted un día llega a un juzgado por causa de un delito, usted tendrá que pagar lo que merece, ya sea cárcel, ya sea indemnización, ya sea una sanción, ya sea una reprimenda, pero usted tendrá que pagar. Y tiene que quedar muy claro esto. Es una cuestión no romántica y no poética, es una cuestión de orden legal estrictamente en donde hay un culpable, hay una sanción y una deuda que pagar. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y volvemos al pero ahora, del versículo 21, pero ahora la justicia de Dios testificada por la ley se ha manifestado por la fe en Jesucristo. Y vuelve Pablo al verso 24, dice, siendo justificados, usa la palabra justificados gratuitamente por su gracia. Qué hermoso, se me hace un nudo en la garganta, familia. Porque cuando nosotros ponemos en perspectiva nuestro destino, lo que merecíamos, y llega la justicia de Dios a sustituir, a pagar la deuda. Es una cosa maravillosa. Imagínese que usted está encarcelado en esclavitud y llega de repente la persona que más ama y paga la fianza para que usted pueda salir libre. No es que se la perdonaron y borrón y cuenta nueva. Alguien tiene que pagar. Alguien tiene que pagar. Todo tiene un precio. Nada es gratis. Alguien tiene que pagar. Siendo justificados gratuitamente, porque no nos costó a nosotros, pero no quiere decir que no tenga valor, que no tenga un precio, pero a nosotros sí, porque nosotros no pagamos. Siendo justificados, me encanta la palabra justificados, me encanta. Somos justificados. ¿Qué quiere decir justificados? Según el diccionario, la palabra justificados quiere decir absueltos o declarados justos. En este caso, declarados justos por el juez. Es el que da la sentencia, el padre. Se cierra el caso, ¿no? Y azota el martillo. ¡Pras! Él nos ha declarado justos, nos absuelve, nos declara justos. ¿Por qué? Solamente por gracia, no por mérito. No es por el tamaño de su fe, no es por su tamaño de buena onda, no es por su tamaño de santidad, no es por su antigüedad en la membresía cristiana, no es por el número de ministerios exitosos, es por su gracia. Y me encanta el significado de la palabra gracia, favor inmerecido. Qué maravilloso. Voy a abrir mi diccionario para poder estar aquí con ustedes eh, hablando sobre algunos justificados gratuitamente por
su gracia, ¿verdad? ¿Qué quiere decir su gracia? Un favor merecido, ¿verdad? Jo, jo, ¿verdad? ¿Qué quiere decir jo? Sí. O javis, gratificante, una manera de gratificar. Ajá. La influencia divina sobre el corazón. Merecer, congraciar, aprobar. Sin que usted lo merezca, la gracia es que Dios lo aprueba, que Dios lo gratifica sin merecerlo, sin razón, sin que haya un motivo específico. Suplir, a veces quiere decir suplir. Gracia, favor inmerecido. Siendo justificados, ¿verdad? Justificados. Dikaio, esa es la palabra griega, ¿sí? Dikaio, ¿qué quiere decir? Absolver. Qué bonita palabra, ¿verdad? O considerar como inocente. Yo te declaro inocente. Eso es justificar. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿Pero por qué? Nada más porque sí, no, mediante la redención otra vez que es en Cristo Jesús. Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Dios provee redención, liberación mediante un pago, el pago de un precio. Familia, quiero recalcar mucho esta parte, siendo justificados, pero en el verso 23 vuelve a recalcar, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Porque hay una idea muy romántica, muy hippie hoy en día sobre que Dios no puede. ¿Cómo sería Dios capaz de mandar a la gente al infierno? ¿Cómo sería Dios capaz de condenar al mundo? No, no, no. Dios es amor. Dios es amor incondicional. Por lo tanto, Él no podría mandarte al infierno. Hay que tener mucho cuidado con esta idea romántica, poética, hippie acerca del amor de Dios. El amor de Dios es infinito, es perfecto y es incondicional, pero no puede Él salirse de su justicia. Y Pablo dice, por cuanto todos pecaron, vuelve a decirlo, están destituidos de la gloria de Dios. De tal modo que cuando nosotros somos justificados o declarados inocentes o declarados justos o absueltos, no es porque lo dejó pasar por alto, es porque se pagó la deuda de la vida. Usted, la paga del pecado es muerte. Pues alguien tuvo que morir. Pues tiene usted que ser muy consciente de que alguien tuvo que morir y por eso usted salió libre. ¿Por qué salió usted libre de prisión? Porque alguien tuvo que pagar la fianza. La fianza se llama la cruz del Calvario. Verso 25, seguimos avanzando. Propiciación. Esta palabra es muy importante. Propiciación. Propiciación. Gilasterión. La palabra gilasterión está exclusivamente relacionada con el propiciatorio, ¿verdad? Con la expiación, con el sacrificio, una víctima expiatoria. ¿Se acuerdan del propiciatorio, el lugar donde la tapa del arca de la alianza, en donde era derramada la sangre, la tapa, ¿verdad? El lugar o la cosa donde se rociaba la sangre, había una víctima expiatoria. La palabra propiciación es muy importante
¿verdad? Porque Cristo es quien se ofreció como propiciación. Él fue el sacrificio y la expiación por nuestros pecados. El verso 25 dice a quien Dios puso, Dios el Padre puso como propiciación. Cuando Abraham va a sacrificar a su hijo, está haciendo una tipología ahí donde el Padre está llevando a su hijo a la plancha del sacrificio. El propio Padre. Hay un precio, hay un costo muy alto a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Pero no porque los dejó pasar solamente porque sí, los dejó pasar por alto. No, estamos diciendo que hubo una propiciación, alguien tuvo que pagar y lo tuvo que pagar con su propia sangre. Y entonces esa sangre es la que manifiesta la justicia. ¿Por qué? Porque esa sangre paga el precio. Es decir, el juicio se llevó a cabo de manera pura, de manera íntegra, de manera perfecta, dándole al pecador su pago. Nada más que con la diferencia, gran diferencia, de que el pago fue Cristo. Verso 26. Dios es justo, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. Otra vez, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Aquí hay una cuestión, no todos van a ser salvos, no todos van a estar en la presencia de Dios, sino solamente los que son de la fe. Padre mío, aquellos que me diste, ninguno se perdió, eran tuyos, tú me los diste y ninguno se perdió, ¿verdad? Esta justicia de Dios, esta vida, está destinada para los que son de la fe de Jesús, para que todo aquel que en él cree, mas el que no creyere, será condenado. El que cree en el Hijo ya tiene la vida, mas el que no cree en el Hijo ya está en condenación. Esto es muy importante, familia. No todos van a ir a la presencia de Dios. No todos van a estar en la presencia de Dios, porque Dios es justo. ¿Quiénes van a ser? Aquellos que Él justifica. ¿Y quiénes son los que Él justifica? Aquellos que creen o que depositan su fe en la obra de Cristo. Es importante que usted revise esas cosas. Usted en quién ha depositado su fe. ¿En quién está depositando usted su fe? Usted tiene que depositar su fe en la persona de Cristo. Usted tiene que depositar su fe en la obra de Cristo en la cruz. De otra manera, ¿sí? No la va a librar. Y sepa esto, familia, porque insisto, familia, muchas veces hay esta idea, ¿sí? Hay esta idea de que Dios es amor y como Dios es amor, pues todo va a estar bien al final, no se preocupen. Dios, ¿cómo podría condenarte? ¿Cómo podría castigarte? Él es amor, puro amor. Dios es amor, sí, evidentemente, pero ese amor no puede estar por encima de su justicia. Dios es justo, Dios es justo, Dios es uno, Dios es justo y Él ha justificado, Él es quien va a justificar y el que justifica a los que son de la fe, los que en Él han creído, no todos, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Familia, la doctrina de la justificación por la fe es fundamental para todo creyente.
es importante que los creyentes tengan muy clara la doctrina de la justificación, para que no anden pensando que porque van a ayunar 40 días, como lo hizo Jesús, porque van a ayunar 21 días, como lo hizo Daniel, van a ser salvos. Para que no anden pensando que por tener muchos ministerios y muchas personas evangelizadas, van a ser salvos. Para que no anden pensando que por hablar en lenguas van a ser salvos. La doctrina de la justificación por la fe es primordial y fundamental porque eleva a Cristo y lo pone en el lugar más alto como el único que es capaz de presentarnos a Dios. El creyente de hoy en día, el cristiano de este tiempo, debe volver a poner a Cristo no solo en el centro, sino en lo más alto de su vida, en lo más alto de la pirámide. Porque es Cristo quien pudo, por medio de su sacrificio, como propiciación, es el único que puede pagar esa deuda. Si usted paga la deuda, no le alcanza. Si usted paga la deuda con buenas obras, con ministerio, con antigüedad, con ofrendas, con pactos de dinero, no le va a alcanzar. Si usted quiere pagar con la ley, no es que yo soy judío, me convertí en judío, ahora sigo la ley y ya estoy más cerca de Dios. No, 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 no. El único pago que alcanza y que es suficiente es el que hizo Cristo. Y los creyentes tenemos que volver a poner a Cristo en lo más alto. Familia, la justificación por la fe es una de las doctrinas y de las enseñanzas más fundamentales, más medulares para el cristiano. Y la asterión, propiciación, está relacionado con sacrificio. ¿Qué tipo de sacrificio? Aquel que satisface la justicia de Dios. Pero además, por la fe. Ahora nosotros ya nos sacrificamos a Cristo. Ahora lo que nosotros hacemos es depositamos nuestra fe en la obra de Cristo. Y cuando nosotros depositamos nuestra fe en la obra de Cristo, entonces ocurre el milagro de la salvación. Seguimos avanzando. Estamos en el versículo 27. Vamos al versículo 27. Justificados por la fe. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Verso 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Esto es muy importante. No por obras para que nadie se gloríe, sino por fe, solamente por fe. Es lo más importante, nuestra fe. La pregunta es, ¿la fe en qué? Y otra vez, familia, siempre nuestra fe va a estar depositada en la obra de Cristo, porque no es el tamaño de nuestra fe como un elemento, sino es en quién ponemos la fe. Usted puede tener una fe del tamaño de un grano de mostaza y esa fe puede ser suficiente para mover montañas en un sentido figurado. ¿Pero por qué? Porque es en quién ha depositado esa fe y en quién está fundada esa fe. No es el tamaño de la fe en sí misma. Muchas personas creen que porque tienen fe, entonces ellos pueden mover las montañas de sí mismos por su fe. Y hay un error grave ahí. No es tu fe la que mueve montañas. Es en quién depositas tu fe. Y nuestra fe siempre va a estar fundada en la obra de Cristo. Ojo, estamos hablando de la fe como una cualidad, como un resultado de un fruto del Espíritu. No estamos hablando de un don de fe para milagros, que aún así esa fe sigue depositada en la obra de Cristo y es Cristo quien decide hacer milagros o no.
Y ese es el problema, familia. ¿En quién depositamos la fe? Somos justificados por la fe, no por las obras. ¿La fe en qué? ¿Por la ley? No. ¿Por las obras? Tampoco. La ley de la fe. El hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. Verso 29. Un mismo Dios. Verso 30. Un mismo Dios para todos. Qué hermoso es el libro de Romanos, qué maravillosa es la doctrina del libro de Romanos cuando nosotros la vamos analizando versículo por versículo, ¿verdad? Tratando de encontrar lo que el versículo quiere decirnos. Versículo 29 y 30. ¿Es Dios solamente Dios de judíos? ¿No es también de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles. Dios es uno. Y él justificará. Otra vez, fíjense cuántas veces, a ver, podríamos contar cuántas veces, ¿verdad? Cuántas veces está utilizada la palabra ahí. Justificación por la fe, justificación por la fe. Porque Dios es uno y él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. ¡Wow! Familia, miren qué maravilla. Él es el que justifica tanto a los de la circuncisión, a los judíos. A ver, y aquí hay una cosa maravillosa que no hemos detallado. Los judíos van a ser salvos, sí y solamente sí aceptan la justificación por medio de la fe. No va a haber mordidas, no va a haber derechos. No, es que es mi derecho como judío ir al cielo. No hay derechos. No hay charolazos. Es que soy del pueblo elegido de Dios, por lo tanto, tengo pase directo. No hay charolazos. No hay mordidas. No hay derechos. Oh, es que tengo derecho a estar en la presencia de Dios. Miren que Moisés tenía derechos, si quisiéramos decirlo así, y no entró a la tierra prometida. Enseñándonos bajo la sombra de ese acontecimiento, que no es por quién eres que vas a entrar al reino de los cielos, sino es por la justicia de Dios por medio de la fe. Así que, si usted estaba pensando convertirse en judío para ver si entraba directito al cielo, le tengo una mala noticia. Dios es uno y él justificará por la fe a los de la circuncisión, o sea, los judíos, y también a los de la incircuncisión, o sea, los gentiles. ¿Por qué? Por justicia, por medio de la fe, tanto para judíos como para gentiles, solamente por la fe. Un mismo Dios para todos, una misma premisa para todos, un mismo código para todos, una misma justificación para todos, una misma regla para todos. No hay ventajas, no hay beneficios. Aquel que no crea en Cristo estará condenado. No importa si es judío, rabino o lo que quiera ser de la tribu de la que quiera. Asegúrese usted de que su fe está depositada en la obra de Cristo. Y por último, vamos a terminar el capítulo 3. Por último, la fe no elimina la ley. No es que Cristo vino a eliminar la ley. No es que Cristo vino a hacer a un lado la ley. No, señores. Cristo no vino a invalidar, a hacer a un lado, omitir la ley. Cristo vino a confirmar, a ejecutar y a cumplir la ley. Verso 31. Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Es decir, nosotros somos la evidencia de que la ley era insuficiente para salvar. Nosotros somos la evidencia del propósito de la ley. ¿Cómo? Sí, que la ley no alcanza para salvar, solamente exponía que todos los hombres son pecadores. Esto es súper interesante.
ley no es eliminada por la fe, es establecida. ¿Y cuál era la función de la ley? Dejar bien establecido, dejar bien claro que la ley no salva, que no hay nada que pueda salvar, sino solamente Cristo. La ley pone en evidencia, expone que todo hombre es mentiroso, que todo hombre es pecador, que todo hombre está destituido de la gloria de Dios. La ley queda establecida por la fe. Es decir, la fe confirma la ley. ¿Y qué confirma de la ley? Que no sirve para salvar, más que para exponer el pecado. Familia, qué bendición estar estudiando el libro de Romanos. Dios les bendiga muchísimo. Yo espero que ustedes estén disfrutando el aprender la palabra de Dios a través de este viaje del libro de Romanos. Familia, estamos haciendo un repaso solamente, estamos dando una pincelada, estamos viendo lo más general para que usted lo pueda entender. Estamos yendo de lo general a lo particular. Estamos viendo los aspectos más generales de la teología del libro de Romanos, porque podríamos llevarnos una vida estudiando el libro de Romanos. Disfrútenlo, vuélvanlo a ver, compártanlo con sus familias, vuélvanlo a estudiar, vuélvanse a cuestionar, vuelvan a la escritura y a leer los pasajes y van a encontrar una riqueza espiritual maravillosa para nuestro crecimiento en el Señor. Que Dios les bendiga muchísimo, que Dios les guarde y nos vemos en la siguiente. El Señor les bendiga, familia. Dios les guarde. Dios les bendiga y adiós.